A continuación, les presento al doctor Jorge Alonso Marín, quien realizará la ponencia de qué debería saber de cannabis medicinal para el manejo de mis pacientes. Toxicólogo clínico de la Universidad de Antioquia, del Hospital Marco Fidel Suárez, de la Clínica Soma y de la Clínica Vida. Docente de pregrado y posgrado en medicina. Expresidente y miembro fundador de la Asociación Toxicológica Clínica Colombiana. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Toxicología. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. ¿Sabían ustedes que el sistema endocannabinoide es uno de los sistemas que se encuentra en todas partes? No hay célula de nuestro organismo que no tenga que ver con el sistema endocannabinoide. Que tenemos una gran cantidad de compuestos en la actualidad que están disponibles y que podemos utilizar y que realmente hacen parte del manejo de cannabis medicinal. Y que la industria del cannabis medicinal es una de las industrias de mayor crecimiento en los últimos años, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, con unos ingresos supremamente elevados y que ha generado una gran cantidad no solamente de empleos, sino de cambio en la vida de las personas. De eso vamos a hablar hoy. Mi nombre es Jorge Marín, yo soy médico, especialista en toxicología clínica, soy docente universitario en diferentes universidades, incluidos en Remington, tanto en pregrado como en posgrado. Soy toxicólogo clínico de diferentes instituciones de salud y también soy experto en cannabis medicinal, me formé en el Tecnológico de Monterrey. Vamos a hablar entonces de qué debería saber de cannabis medicinal para el manejo de mis pacientes. Ya soy yo. Quiero que hablemos algo de historia del sistema endocannabinoide, formulaciones, indicaciones terapéuticas y obviamente las conclusiones. Resulta que esta plantica que probablemente todos hemos visto, y no hay persona, yo creo, en este planeta que no haya visto en algún momento, haya tenido algún tipo de contacto, así sea solamente haber visto la foto de una planta de cannabis. Resulta que hasta este momento la única especie, la única planta que puede producir cannabinoides es esa. Terpenoides, hay una gran cantidad de plantas que producen. Salicilatos, ácido salicílico, aspirina, una gran cantidad de plantas que lo producen. Pero que produzcan cannabinoides solamente esa planta. Lo cual es bien interesante. Desde hace muchísimo tiempo, desde la antigüedad, cuando ustedes miran la mayoría de escritos médicos, la mayoría, no importa qué tan antiguo o qué tan nuevo sea, siempre se habla de cannabis. Obviamente hay todo un cuento, ¿cierto? Venga, es una sustancia prohibida, un gran problema, adicción y demás, y por eso entra, digamos así, como en un tabú el cannabis, pero realmente desde la antigüedad se ha utilizado los productos del cannabis como sustancias que nos pueden ayudar en el manejo de diferentes tipos de patologías en las personas. Y era interesante, ¿no? Porque cuando alguien se mete un bareto de marihuana, a veces le da la risueña, ¿no los han visto? O se empiezan a inhibir. O no falta el que se activa, ¿no? ¿Lo han visto? Y se va a paliar en la construcción, ¿cierto? ¿Por qué alguien que consume una sustancia tiene unos efectos como estos? ¿Qué ocurre en el organismo? Y pues resulta que este señor, hay gente muy desocupada en esta vida, ¿no? Doctor Rafael Mechula le dio por decir, ven, tiene que haber una vaina ahí, ¿sí? Alguna cosa tiene que haber ahí para que cuando alguien consume esto o le da la risueña o se psicotiza, lo cual es bien frecuente, más de lo que las personas piensan, o se psicotiza, o le da la risueña, o le da ganas de comer, le da la cometrapo, ¿no? Pues él se puso a buscar. Y por allá, obviamente el doctor Rafael Mechula todavía sigue trabajando, yo no entiendo cómo, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el 63 aísla un producto que se denominó el THC. Y empieza todo un proceso de investigación a decir, venga, es que esta vaina no tiene un efecto mágico. Esto produce un efecto por algo, tiene que tener un principio activo.
Y aquí aparece y empiezan a encontrar que no solamente es el THC, esta es una foto mucho más reciente del doctor Meshula, ya está bien viejito, y se dan cuenta que efectivamente no solamente era el THC, sino que había otra gran cantidad de sustancias en esa planta. Muchísimas. Incluso en la actualidad todavía no sabemos cuáles son todos los componentes, principios activos o compuestos que tiene la planta. Realmente todavía no lo sabemos. Sabemos que hay terpenoides, que hay flavonoides, por ejemplo el limonelo, que lo tiene el limón, pero que lo tienen otra gran cantidad de plantas que ayudan y tienen un efecto bien interesante. Incluso hace unos días hablábamos que uno de los principales moduladores de la respuesta con cannabis son esas otras sustancias que realmente no son cannabinoides. Y eso es otra discusión bien interesante, pero están más de 100 compuestos activos en la planta. Son muchísimos compuestos en una planta. Y no solamente entonces aparece el THC, sino que aparece, por ejemplo, otro como el CBD y el CBG, que estructuralmente, mire que son muy parecidos, pero hay algo supremamente llamativo en esto. A pesar de ser tan parecidos estructuralmente, cuando ustedes lo ven, dice, uy, eso es casi que la misma vaina, ¿no? La diferencia por acá, ven, ay, venga, sí, es que esto es distinto aquí, pero el resto es igual, es casi igual. Pero esa pequeña variación hace que uno tenga un efecto alucinógeno, como es el THC, y el otro tenga un efecto, bueno, psicotizante o deliriogénico, y el otro tenga un efecto antipsicótico, como es el CBD. Interesante, ¿no? Bien interesante. Como uno, el THC, me activa, puede poner al paciente muy activado, y el otro lo duerme, lo relaja, tiene un efecto ansiolítico. Y es bien interesante, es cómo varía esa estructura, lo que realmente produce esto. Entonces, dentro de los fitocannabinoides, no solamente es el THC, no solamente es el CBD. Ya dijimos, hay una gran cantidad de compuestos. Está CBG, CBD, CBV. Son compuestos que encontramos en las plantas, en la planta de cannabis. Muchos de ellos están en proceso de investigación para determinar qué otros usos podrían tener. Muchos. Probablemente el que más se ha estudiado y todos hemos escuchado y todo el mundo escucha THC es el THC y en este momento el CBD que ha tenido un gran boom porque realmente tiene un efecto terapéutico muy interesante. Tanto así que dijeron, venga, no, pues si esto funciona, si esto es bueno y eso es de una planta, pues volvamos lo más científico. Y entonces, ¿qué hacemos los médicos y qué hacemos los investigadores cuando queremos decir, volvamos una cosa más científica? Lo sintetizamos en laboratorio. Entonces hacemos productos, ya no de la planta, porque pues, la planta, ¿cierto? No, somos científicos, entonces vamos a hacerlo en laboratorio. Y efectivamente se sintetizaron diferentes tipos de cannabinoides. Ejemplo, nabilona, dronabinol. Y son compuestos que se empezaron a utilizar por ahí en la década de los 70, 80, un auge grande en la década de los 90, pero que efectivamente nos dimos cuenta o se dieron cuenta, yo todavía no, me falta mucho todavía para decir que soy tan experto como para darme cuenta de una cosa tan grande con cannabis, y es que a pesar que funcionaban, tenían muchos efectos, especialmente adversos, que yo no quisiera tener en mi paciente. Y por eso es algo muy interesante, nos devolvimos de unos medicamentos netamente de síntesis a volver a los cannabinoides de la planta, los fitocannabinoides, y mirar si realmente tienen un mejor impacto en el organismo y que nos hemos dado cuenta o que se han dado cuenta que efectivamente sí. Pero esto no es magia, doctores, esto no es magia, ¿sí? Esto no es magia, ojalá fuera magia, ¿no? Aunque a la gente le encanta la magia. A la gente le gustan las soluciones mágicas. Y la gente piensa, y uno lo escucha, no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo sí mucho, que la gente dice, no, pues si le duele algo, fume marihuana. Cómprese unas gotas aquí saliendo en el Parque de Río. Ahorita que venía había un señor vendiendo cannabis medicinal. Yo, y la competencia. Tiene dolor de reuma, venga, sí, aprieta las gotas de cannabis. Y yo casi que me la acerco a ver que me dijera que está vendiendo, ¿sí?
A la gente le gustan las soluciones mágicas y las soluciones mágicas no existen. Yo tengo una anécdota que siempre cuento y es que cuando estaba en la universidad, mi profesor de farmacología, uno de mis profesores, nos decía, y él era el que nos daba la clase sobre cannabinoides, sustancias psicoactivas y demás, nos decía, la marihuana no hace nada. Eso no hace nada. Eso cuando entra al organismo, como entró, salió, eso no hace nada. Y entonces yo decía, que yo era bien ñoño cuando era estudiante de medicina, ¿sí? Yo no me quise haber tenido de alumno nunca, porque qué cosa tan horrible. Y yo me decía, y levanté la mano un día y dije, profe, pero es que si usted me dijo en cinética, en dinamia, ¿sí? ¿Se acuerdan del profe Ruber? Muchachos, ¿sí se acuerdan de Ruber o no? Sí, si no le da un infarto de la tristeza, donde no se acuerden de él. Entonces, yo le preguntaba a mi profe, si usted me dice a mí en dinamia que todos los medicamentos funcionan porque actúan en alguna parte, ¿cómo me va a decir que la marihuana no hace nada? No, eso no hace nada, eso no produce adicción, es una cosa, no, es una belleza. Sí, no vaya a fumar marihuana, pero no, eso no hace nada. Posteriormente me di cuenta que él era esposo de una amiga de mi mamá. Y la amiga de mi mamá vivía a las afueras de Manizales, yo soy de Manizales, y un día me dijo, vamos a visitar a fulanita, lléveme, yo la llevé. Cuando llegué y vi, y estaba mi profe ahí. Y el cuento que ella me fue diciendo cuando íbamos para la casa de la amiga, no, voy para donde mi amiga, ella toda la vida ha sido muy marihuanera, ¿sí? El esposo también, no sé sí que fuma marihuana todo el tiempo, ¿sí? Cuando llego yo, ¡qué sorpresa, profe! ¿Cómo estás? Yo lo entendí todo, ¿sí? Resulta que eso no es real, ¿sí? Hasta la década de los 90, y yo estudié medicina entrado a los 2000, sí, tampoco soy tan viejito, ¿sí? Aunque parezca de lo calvo, pero no, androgénico. Entonces, en la década de los 90, hasta ese momento no se sabía cuáles eran los receptores sobre los que actuaba el cannabis. Actúa sobre alguna cosa, pero no sabemos en qué. La década de los 90, sí, hay receptores cannabinoides, ¿sí? Y tenemos CB1 y CB2, qué bonitos. Miren, ahí están, súper lindos, con todos sus loops, aquí los profesores de investigación, ya, mira qué chévere, ¿sí? Esa reconstrucción 3D, ¿cierto? De la proteína, efectivamente, el principio, ahí donde está el sitio de acción, funciona. Y por eso es que funciona. Por eso es que la persona cuando consume marihuana, ¿sí? O se enchoncha, o alucina, se psicotiza, ¿sí? O le da la risueña. O por eso cuando yo tengo un paciente con un dolor crónico, con una paciente que les iba a traer un video, pero no alcancé a grabarlo ahorita, la tengo hospitalizada, por eso esa paciente con dolor crónico hoy está mejor del dolor. Porque una paciente con un trastorno del sueño, le estaba comentando ahorita, si a un amigo de una paciente de un trastorno del sueño que empecé ayer, una paciente enfermera, jefe de enfermería, se llevaba 6 meses sin dormir bien, dormía más o menos 2 horas al día, porque esa paciente anoche durmió toda la noche, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay un sistema, hay unos receptores y un sistema que se llama el sistema endocannabinoide. Y lo más interesante es que el sistema endocannabinoide está en todas partes. En todas partes. En el cerebro, por montones. Sistema inmune, mucho. En el hígado, también. En el vaso, también. En el músculo, también. En todas partes. Miren aquí, me encanta esta gráfica porque me habla de en qué áreas está predominante CB1. Miren, por ejemplo, cerebro, pulmones, sistema vascular, tracto gastrointestinal. CB2, vaso, huesos, piel. CB1 y CB2, sistema inmune, hígado, médula ósea, páncreas. Miren acá. Corteza, núcleo caudado, putamen, ganglios basales. Ustedes han estado hablando de esto todo el día y han estado viendo esto todo el día. Eso significa algo. Si tenemos estos receptores, no me lo estoy inventando yo, ¿cierto? Toxicólogo clínico, experto en manejo de adicciones, tengo clínica de manejo de adicciones, ¿sí? Y le estoy diciendo que hay un sistema endocannabinoide que funciona y funciona muy bien para muchas cosas. O sea, que cada uno de ustedes y los que están allá conectados produce cannabinoides endógenos. Todos producimos cannabinoides endógenos.
¿Qué pasará? ¿Por qué producimos cannabinoides endógenos y por qué hay tantos receptores en tantas partes? ¿Sí? Ustedes han hablado hoy todo el día probablemente de receptor de GABA, de receptor de glutamato, sí, de glicina, pero aquí no más. Y esta vaina está en todas partes. ¿Qué tiene diferente? ¿O por qué está en todas partes? No porque es algo mágico, sino porque tiene una función de regulación. Esa es realmente la función del sistema endocannabinoide, regular funciones. Eso es. Obviamente hay miles de teorías, hay miles de formas de decirlo, pero para mí es un sistema regulador. Regulador. Y resulta que no solamente lo tenemos nosotros, lo tienen todos los vertebrados. Si usted sea el perrito que usted tiene en la casa que tanto ama, tiene sistema endocannabinoide. ¿Sí? El perrito, sí, el pececito, todos los vertebrados tenemos sistema cannabinoide. Interesante. Y pues si todos tenemos sistema endocannabinoide y hay unos cannabinoides endógenos que ya vimos, endógenos que actúan en ese sistema, la anandamida actúa y regula ánimo, ayuda a regular apetito, ayuda a regular sueño, ayuda a regular el sistema inmune. Pues si alguien se consume una marihuana, ¿cierto? Se compra ¿ustedes han visto los Transmilenio de marihuana? No, el bus, el Transmilenio de marihuana, es un cacho así grandote, ¿sí? Alguien se compra un cacho de marihuana gigante y se lo mete, pues va a tener un viaje ni el berraco, porque esos cannabinoides que están en la planta actuarán en ese sistema endocannabinoide. Y dependiendo de la concentración de los cannabinoides que se encuentren en digamos, en ese cacho de marihuana, sí, en ese cigarrillo de marihuana, para no ser tan coloquial, ¿sí? Qué pena con ustedes. ¿Sí? Va a tener un efecto. Porque hay diferentes plantas, ¿cierto? Hay diferentes especies, realmente hay más de 1000 variedades de cannabis. Más de 1000 y todas tienen una concentración de CBD, CBG, THC diferente. ¿O ustedes qué creen que es la cripa? La gripa, no, sí, no, una marihuana cultivada con muchos químicos. Bah. Marihuana hidropónica, yo conozco cripa hidropónica y conozco sativa hidropónica. ¿Sí? Nada. Cripa es una de las variedades de cannabis sativa que tiene un 30% más de THC comparada con la cannabis normal que antes se consumía, que era la pangola, ¿cierto? Le decían pangola o la regular. Por eso es que la cripa pega más duro que la regular. Y por eso es que ya casi regular no consiguen, casi toda es cripa. E incluso les digo una cosa, tengo un amigo que tiene varios cultivos de cannabis, ¿sí? Para uso medicinal, bien grandes, ¿sí? Hectáreas, incluso bien gigante, y el tipo está empezando a exportar. Y dice, vea, voy a exportar, pero me están pidiendo que la concentración de THC, ahí ya no estamos hablando de medicinal, estamos hablando de recreativo. La concentración que me están pidiendo de THC no es del 30, no es del 20, sino que están pidiendo el 50. Entonces está consiguiendo variedades que producen un 50 de THC. Eso es bien interesante. Entonces, por eso, cuando alguien consume cannabis, consume marihuana, pues el efecto va a ocurrir en esos receptores endocannabinoides que tenemos en el organismo. Miren esto, me gusta también mucho esta gráfica por esto. ¿Han escuchado? Y dicen, no, fulanito le pusieron quimioterapia y está vomitando hasta el primer tetero, qué pecado, ¿sí? Dele marihuana. Vaya, consígale un poquito de marihuana, ¿sí? O un aceitico, esos que venden aquí en el Parque de Río, dele marihuanita, ¿sí? ¿Por qué funciona la marihuanita ahí, cierto? ¿Por qué podría funcionar? Y es porque resulta que actúa, ¿sí? En el área específicamente que tiene el efecto antinauseoso. ¿Por qué cuando alguien consume cannabis puede tener alteraciones en la percepción, en la movilidad y demás? Es porque tiene un efecto en el cerebelo. ¿Por qué regula apetito? ¿Por qué puede regular ánimo? Volvemos a lo mismo. Es porque tenemos una gran cantidad de receptores en todas estas áreas cerebrales. Como les decía,
El sistema endocannabinoide modula funciones. El sistema endocannabinoide no es malo, para nada, es muy bueno. Nos ayuda muchísimo, es más, algunos, sí, obviamente son profesores mucho más empeliculados, algunos de mis profes, especialmente unos canadienses, y la gente que más sabe de cannabis medicinal son los canadienses, la gente sabe muchísimo, ¿sí? Decían, estamos vivos por el sistema endocannabinoide, si no tenemos sistema endocannabinoide nos morimos. Pues la verdad es que sí. Entonces funciona y modula nuestro sistema. ¿Qué formulaciones tenemos en el mercado? Ya sabemos que es una sustancia, ¿sí? Ya sabemos que hay cannabinoides en la planta, fitocannabinoides, sabemos que hay cannabinoides endógenos y sabemos que hay cannabinoides sintéticos. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué se puede utilizar? ¿O qué se podría ordenar? Hay varias formulaciones. Miren esto. Sesamet. ¿Se acuerdan que les dije ahorita? Cannabinoides sintéticos. Miren, aquí está. Nabilona. ¿Sí? Sesamet. Marinol. Dronabinol. Me acuerdo que, ¿se acuerdan? Cuando se estuvo haciendo todo el debate sobre cannabis medicinal, ¿sí? Incluso en el Congreso decían marihuana medicinal, ¿sí? Marihuana de uso medicinal. Yo estuve en esos debates del Congreso y me invitaron como experto en varias ocasiones. Y estuvimos hablando y les decía, venga, no digan marihuana medicinal, que la marihuana no es medicinal. Diferente el cannabis medicinal, los cannabinoides son medicinales, ¿sí? Sí tenemos presentaciones. Y entonces ellos decían que ojalá pudiera entrar el marinol a Colombia. Yo decía, esta vaina pega durísimo. Eso pega durísimo. ¿Cuál cripa? Pucha, eso va durísimo. Eso va un viaje en el berraco. Sí, porque es que esto es un cannabinoide sintético que actúa como si fuera THC, pero de una forma muchísimo más potente sin algo, sin CBD. Y les dije ahorita que el CBD regula el THC. Entonces, mientras el THC me psicotiza, el CBD tiene efecto antipsicótico, entonces regula el efecto. Imagínese usted meter solamente THC 100 veces más potente, que viaje tan berraco, ¿sí? Entonces yo le decía, no, Marinol no, ¿sí? Esa vaina pega muy duro. Esta es otra presentación que tenemos, bueno, que hay disponible, no aquí en Colombia, de Piolex, sí, de Piolex en el mercado americano y funciona bien en Europa, ¿sí? Es una muy buena alternativa que podemos hablar de CBD. Está Savitex, ¿sí? Savitex tiene sus detractores y las personas que les gusta. Aquí en Colombia tenemos Savitex, personalmente no me gusta por varias razones. La principal es porque esa vaina es más cara que un berraco. Es carísimo. Epidolex que estaba diciendo, CBD, está más o menos como en $900, $1,000 el frasco, ¿sí? Y Savitex es más caro. Uy, es ilógico, es carísimo, supremamente caro, pero aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí lo tenemos. Tenemos este que es Neviot, ¿sí? Neviot está aquí en Colombia. Ustedes lo han visto, aquí está la publicidad, ¿sí? de CBD. Neviot funciona bien, es buenísimo. Es el equivalente a Piolex en Colombia, pero el Neviot vale 200.000 pesos. Y es un medicamento con rigor farmacéutico. Y no es porque esté aquí Neviot y esté Fernando, realmente no es por eso, porque realmente no me interesa. Me interesa es que a mis pacientes sí les sirve. Me interesa que es seguro para mis pacientes. Porque es lo que yo busco, seguridad. Yo busco que mi paciente utilice un medicamento, que sea un medicamento. Y les voy a confesar, al inicio cuando yo empecé a hacer cannabis medicinal, que fue hace rato, fue una paciente con un SEA cerebral, que nada le funcionaba, no le pegaba nada, analgésicos full. Yo lo primero que le mandé fue a fumar marihuana. No hay, listo, no conseguimos. Bueno, entonces vaya y consiga marihuana, sí, y haga una vaporización con marihuana. Después conseguimos que nos hiciera unos productos, unos extractos de cannabis y la puse a tomar extractos de cannabis. Y en la actualidad, pues ni se me ocurriría mandar una vaina de esas, sino que utilizo medicamentos. Pero cuando yo empecé a hablar de cannabis medicinal, no había nada. En la actualidad sí tenemos. Y tenemos esto, los magistrales. Hay buenos y hay malos. Buenos y malos. Ese que yo me compro, que usted se puede comprar aquí en el Parque de Ríos, yo no creo que sea muy bueno.
Yo no, 5.000, vale 100.000. Y es así, chiquitico. Tengo un paciente, el hombre lo compraba, sí, en Guarne, a unos muchachos que en Guarne tienen un cultivito, son autocultivadores, si tienen un cultivito de cannabis. ¿Cuántas plantas de cannabis puede tener uno en la casa sin que sea ilegal? Depende, ¿sí? Si es macho o si es hembra. Si es macho, 20, y eso no produce casi cannabinoides, ¿sí? Si es hembra, puede tener de 15 a 16, o sea, 16. Los tipos tienen sus planticas, ¿sí? Cultivan y hacen un extracto cada rato. Y lo venden. 90.000 pesos un frasquito chiquitico, tiene ni media onza. Doctor, eso a mí no me sirvió para nada. ¿Por qué? Eso me da un vuelo terrible. Yo antes fumé marihuana y eso me da lo mismo. Sí, no, a mí no me vaya a mandar nada de esas vainas. Tranquilo, es que no es eso. Entonces hay una gran industria, ¿sí? Como les decía aquí, miren las presentaciones. Por ejemplo, este es Sesamet, este es Marinol, ¿sí? Es un spray. Este es Epiolex, este es Avitex, este es Neviot. Y algunos aceites magistrales que podemos tener. E incluso flor seca vaporizada. En Estados Unidos se utiliza mucho. Personalmente no me gusta, personalmente mi escuela, mi formación no es de utilizar flor seca, vaporizada, ni fumada, ni nada de eso. Pero usted va a Estados Unidos y usted encuentra, no sé si ustedes se han bajado de Miami, cuando usted se baja de Miami huele a marihuana, abren la puerta del avión y usted siente el, uy, pucha, mejor dicho, estoy en el Parque del Poblado, ¿sí? Parecido. Huele a marihuana. Y es porque usted va y encuentra una gran cantidad de dispensarios. Usted entra al dispensario y son un montón de frascos así, transparentes, con las flores secas ahí. Y usted dice, ay, yo quiero, ¿qué venden? Y dice, no, pues aquí tenemos una mezcla de THC al 80, al 80, al 50, al 60, al 30, al 40, ¿cómo lo quieres? Entonces te vendo Dragon Azul, sí, te vendo Punto Dorado, tienen 1000 nombres. Son un montón. Usted dice, no, yo necesito CBD para un paciente. Ah, CBD. Ah, bueno, por allá lo sacan. Sí. Entonces, es frecuente. Sí, yo personalmente no recomiendo el uso de flor seca vaporizada. No puedo pasar de hablar de cualquier cosa sin que se me salga el profesor de farmacología, ¿sí? Y todos los toxicólogos son obsesionados con la absorción, la distribución, el metabolismo, ¿sí? Entonces, suavecito para que no se pongan muy bravos, ¿sí? Se absorbe por todas las vías. ¿Ustedes no han escuchado que los abuelitos decían, me duele mucho la rodilla, alcohol con marihuana? Y le mejoraba el dolor. ¿Sí? ¿Ron con 4? Ah, bueno. Entonces, realmente sí se absorbe por todas las vías, ¿sí? Se puede utilizar. Incluso yo tengo pacientes, tengo una paciente que es muy interesante, es la abuela de un internista de acá de la ciudad. Ella tiene un prurito crónico que no ha sido o no ha sido posible manejarlo. Ahí hasta donde cuanto alergólogo usted se puede imaginar, cuanto internista, fue hasta donde brujos, brujas, exorcismos y nada le funcionaba. La señora prurito no dormía. Me quedan 15 minutos. Dios mío, santo. Entonces, el internista un día me dijo, Jorge, mi abuelita, hermano, nos vamos a enloquecer. La abuela no duerme, mantiene mal genio, se rasca todo el tiempo, ya ha hecho tanta celulitis. La marihuanita no le servirá. Y yo de pronto la marihuana no, pero el cannabis medicinal sí. Y le mandé una mezcla de cannabis medicinal en crema de un laboratorio, ahorita les voy a mostrar, de un laboratorio canadiense que se llama Quirón, y le funcionó perfecto. Es lo único que le logró mejorar el prurito. No se le quitó del todo, pero ya duerme, ya está tranquila y ya no se rasca todo el día. Entonces mejoró muchísimo. Se absorbe por todas las vías de una forma adecuada. Especialmente, ¿saben cuál es la mejor vía por la que se absorbe el cannabis? La mejor vía gastrointestinal. Por eso cuando se hacen he escuchado los brownies espaciales, el sancocho con cilantro salvaje, ¿no? Esa vaina pega durísimo. La cantidad de pacientes, me acuerdo mucho de una estudiante de medicina, era una estudiante de medicina bolivariana, fue estudiante mía en bolivariana en farmacología, era compañera de mi hermano de pregrado, iban a empezar internado y ella a final de año salieron a vacaciones antes de empezar internado y
y se fue por una finca con unos amigos que no eran los de la universidad, eran otros amigos, y los amigos le echaron marihuana a un sancocho y ella comió el sancocho. 6 meses psicótica, 10 sesiones de terapia electroconvulsiva, cuánto antipsicótico ustedes se puedan imaginar. Se demoró 1 año más para volver a empezar el internado. Se absorbe por vía gastrointestinal, brutal, impresionante. Yo he tenido pacientes, y parece chiste, pero es verdad, sí, la viejita y eso salió incluso en televisión una vez, en unos programas de emergencias bizarras, sí, la viejita que se comió el brownie del nieto y le metió un viaje y una psicosis por marihuana terrible. Sí, es la mejor vía por la que se absorbe, pero se absorbe por vía inhalatoria sin ningún problema, por vía dérmica sin ningún inconveniente. Muy bien. Otro gran problema del cannabis es que se absorbe muy bien y se acumula en los tejidos, se acumula especialmente en la grasa, y que ahora más graso que el cerebro es supremamente graso. Ustedes ya lo vieron todo el día, full grasa. Las gónadas, full grasa. El tejido adiposo, full grasa. Y por eso cuando un paciente deja de consumir cannabis y yo le hago tóxicos en orina, hasta un mes después va a seguir saliendo positivo. Esa es típica con las embarazadas que tenemos en la clínica. Ay, no, doctor, pero yo dejé de consumir hace 15 días para que la prueba me saliera negativa y el bienestar no me quitara al niño. Positivo. Entonces, mucho cuidado. Y obviamente tiene un proceso metabólico a través de los citocromos a nivel hepático y escaso a nivel renal, y la eliminación sí es renal. Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? Ya casi vamos a acabar, tranquilos. ¿Sí? Las indicaciones terapéuticas, hay diferentes usos, hay diferentes revisiones sistemáticas. Hace un tiempo, un gran amigo mío, que es muy, muy amigo, y probablemente los que son estudiantes míos lo conocen, ¿sí? Es un profesor que es gordito, calvito, ¿sí? Que mantiene cansado, se queja todo el tiempo. ¿Sí saben quién es o no? Con todo el cariño para Fabio, ¿sí o no? Entonces, bueno, el calvo betiano Fabio dice que el cannabis medicinal no hay evidencia. Y me decía, no, es que eso no hay evidencia de nada, hermano. ¿Cómo que no? No, eso no hay evidencia, y no, eso pone a fumar la gente. No, 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 viejo. Si te vas a poner a hablar de los estudios de antes del 2000, no hay evidencia. Ah, sí, fumando marihuana eso no funciona. Pero en la actualidad tenemos una gran cantidad de estudios con suficiente evidencia, estudios bien estructurados, que hablan del uso del cannabis medicinal en una gran cantidad de indicaciones terapéuticas. Tanto así que hay países, ejemplo Canadá, y los había dicho, que saben muchísimo de cannabis, ¿sí? Países donde el uso de cannabinoides hace parte de las terapias y dentro de las líneas de manejo de diferentes patologías, empezamos como dolor crónico. Entonces sí hay estudios, sí hay indicaciones terapéuticas adecuadas y avaladas. Probablemente una de las cosas más utilizadas es en dolor, y es donde más estudios vamos a encontrar en manejo de dolor, bien estructurados, adecuados, bien hechos, en manejo de dolor, pero también en artritis reumatoidea. También miren esto, que esto es el coco para todo el mundo. Sí, los pobres gastroenterólogos mantienen aburridos y pensativos. Enfermedad inflamatoria intestinal. Muy frecuente. Y hay estudios, y muy buenos. Hay una gran cantidad, ¿sí? Enfermedades respiratorias, en náuseas y en vómitos, ¿sí? Obviamente los más grandes van a estar aquí, pero mire que tenemos otro universo grande. Pero más importante de saber a quién le voy a dar cannabis es a saber a quién no le voy a dar cannabis medicinal. Y aquí hay varias cosas. En embarazo y en la lactancia, sí, no hay evidencia, ¿sí? No hay evidencia de seguridad, entonces no se lo vamos a dar a una mujer embarazada. ¿Listo? Si el paciente tiene antecedentes de psicosis, si es un paciente con antecedente personal o familiar de psicosis, un paciente con esquizofrenia, y yo le voy a dar THC, yo recomendaría no hacerlo. Se psicotiza. Es lo más frecuente. ¿O por qué creen que la mayoría de los pacientes con esquizofrenia que consumen marihuana mantienen descompensados? Es súper frecuente, eso nos llega en urgencias todo el tiempo. Pacientes con cardiopatías, y estoy hablando ahí de THC, por la posibilidad de tener taquicardias y aumento de la presión arterial, pero si estamos hablando de CBD no habría problema. El paciente que tiene POC severo, y especialmente si el paciente lo va a vaporizar, es un gran problema, con alto riesgo de abuso, pero tiene sus bemoles. ¿Por qué?
porque ya hay investigaciones donde se utiliza cannabis medicinal para manejo de dependencias. Personalmente, solamente tengo un paciente que tiene dependencia a cannabis que lo he manejado con cannabis medicinal, solamente uno. Porque todavía, sí, a pesar de hacer cannabis medicinal, a pesar de ser toxicólogo, en adicciones le tengo todavía mis cosas. Pero lo tengo no con THC, lo tengo con CBD. Y le ha ido bien. Pero porque tiene un trastorno de ansiedad de base. Y el tipo fumaba marihuana para quitarse la ansiedad. Y entonces le puse CBD y va bien. El hombre tiene mucho dinero, sí, es un minero. Las minas son de él. Pero va y se mete 6 meses a una mina con un montón de gente. Entonces, tiene un trastorno de ansiedad tenaz. Muy bien. Cerebro en desarrollo, especialmente el THC. Pero CBD, pacientes, niños con síndrome de Dravet, con Lennox-Gastaut, síndromes convulsivos, el CBD es una maravilla. Es una maravilla. Inmunoterapia para cáncer, todavía hay, digamos, discrepancia con esto y hay que tener mucho cuidado con las interacciones farmacológicas que pueden ocurrir cuando toman medicamento. Miren, esto es bien importante, este es un reporte sobre, se habla de los efectos del cannabis en la salud y aquí se habla de los evidencias, tiene un problemita, es que todavía está un poquito desactualizadito, es del 2017, pero es algo con muchísima evidencia y que utilizamos todos los días para basarnos en el uso de cannabis medicinal. Concluyente y sustancial, dolor crónico, náuseas y vómito inducidos por quimioterapia, espasticidad asociada a la esclerosis múltiple, y estamos hablando aquí especialmente de THC, aunque CBD también tiene ciertas, listo, ya vamos, ciertas indicaciones terapéuticas en esto. Moderadas alteraciones del sueño, probablemente una de las cosas para las que más utilizo yo personalmente cannabis medicinal CBD es para trastornos del sueño. Me perdonan los psiquiatras, sí, porque también lo uso mucho para trastornos de ansiedad. Muchos de mis pacientes tienen trastornos del sueño, pero tienen de base un trastorno de ansiedad y el CBD me está matando 2 pájaros con un solo tiro. No quiere decir que le quito el medicamento que tenga antidepresivo ansiolítico, se lo dejamos, pero en muchos casos los hemos logrado desmontar con unas excelentes respuestas. Evidencia todavía limitada en apetitos, si han escuchado, no, es que me da la cometrapo, que no sé qué, pues todavía es limitado, pero funciona, especialmente pacientes con cáncer o con VIH. Trastorno de estrés postraumático, lo he utilizado en varios pacientes. Uno era paramilitar, ¿sí? Y el otro era una señora que sufrió una violación y nos ha funcionado muy bien. En síndrome de Tourette puede funcionar. En epilepsia, claramente hay evidencia en este momento. Síndromes convulsivos de base genética, sin quitar el anticonvulsivante, pero adicionando CBD, nos funciona muy, muy bien. Esta foto la tomé semana, ayer o antier, de una paciente que tengo hospitalizada, bueno, y no se ve bien el nombre, pero ahí está, y no quiero que se vea tampoco bien el nombre. Sí, este es un preparado magistral, miren acá, THC y CBD. Esta es una paciente de un dolor crónico, es la que les decía que le iba a grabar el video, pero que no alcancé. Es una paciente de un dolor crónico, un dolor cervical posterior a un latigazo hace 10 años, dolor crónico, neuropático, de difícil manejo, 3 intervenciones quirúrgicas, última intervención hace 2 meses, cada vez que la intervenían salía peor del dolor. Esta no fue la excepción. La intervinieron para quitarle el dolor y salió peor, gritando del dolor, no aguanta, no duerme. Medicina del dolor y cuidado paliativo, paliativistas le dijeron, no tenemos qué más que hacer con usted. Y ella me dice, doctor, si me desahució los que tratan a los desahuciados, ¿yo qué hago? Tenaz, ¿no? Le hemos intentado un montón de cosas y al último, bueno, vamos a empezar. Es medicinal, tienes toda la indicación, vamos a hacerlo. Era una paciente que utilizaba 3 opioides, ahorita estamos solamente con 1 y estamos con CBD, con THC y nos está yendo maravilloso. Doctor, ¿me duele? Sí, pero no tanto. Estoy durmiendo, antes no dormía nada. Ya estoy comiendo. Mantenía acostada en la cama, ya se está sentando. Está hospitalizada en este momento porque tuvo una crisis de dolor tan terrible que fue necesario hospitalizarla. Pero miren, esto es de ella. Nos demoramos y la EPS, sí, Sura lo autorizó. Y ahí la tengo hospitalizada con el medicamento. Obviamente con opioides también, pero está hospitalizada y le está yendo muy bien. Miren este otro Neviot, ahí estaban viendo la publicidad.
Esta foto la tomé esta madrugada, sí, antes de mandar la presentación. Funciona súper bien. Pacientes con síndromes convulsivos, montones. Pacientes con trastornos de ansiedad, montones. Les confieso, mi papá está viejo, no duerme, toma quetiapina por la noche y mucha quetiapina. Él no tiene trastornos de ningún tipo de enfermedad mental, solamente un trastorno del sueño. Y la quetiapina era lo único, pero ya estaba aburrido de tomar quetiapina. Ya estaba con efectos adversos, estaba con prolongación de té, mantenía con boca seca. Lo pasé a Neviot. Mi papá toma Neviot todas las noches y es feliz. Eso no produce adicción, eso es CBD, con rigor farmacéutico, eso no tiene THC. Entonces, sin ningún problema se lo da a mi papá. Mi papá dijo, pero pilas pues. Yo después de viejo me voy a volver marihuanero. Y yo, papá, ¿cuál marihuana? Cannabis medicinal, ¿sí? Le damos play, ahí sonido para que escuchen. Esta es, un momentico, un segundito. Esta es una paciente mía, de la consulta, ¿sí? Mis estudiantes en mi consultorio. Esta es una paciente que tuvimos hospitalizada en la clínica. Van a escuchar el relato y después les amplío un poquitico en el último minuto que queda. Démosle play, por favor, que se me acaba el tiempo. Muy buenos días, mi nombre es Olga Patiño. Les cuento que sufro migraña desde la edad de 12 años. He probado todo el medicamento, he ido a toda parte donde me han dicho que vaya. Lo último fue que me hospitalizaron acá en la Soma. Me tocó con el toxicólogo, el doctor Jorge. Él me recetó el cannabis. He tenido, no hace mucho tiempo, hace 8 días lo empecé y he tenido una calidad de vida que gracias a Dios y al médico hoy puedo decirles que estoy aliviada porque a mí no me duele nada. Le doy muchas gracias a Dios porque era un dolor que me daban crisis, las crisis los cuales me mandaban 8 días de hospitalización porque eran muy fuertes. Pero hoy me siento la mujer más feliz de la vida y dándole muchas gracias a Dios. ¿Así? Migraña desde los 12 años, tiene 53. La hija menor, que era la que estaba con ella, tiene 22 años y nunca había visto a su mamá sin dolor. Todos los días de la vida había tenido dolor. No dormía y desde noviembre del año pasado se tomaba más o menos 2 frascos de tramadol al día. Le han hecho de todo, y ya va a terminar. Infiltraciones con lidocaína, ketamina, lidocaína endovenosa, cuánto opioide ustedes se puedan imaginar, pregabalina, gabapentin, mirtazapina, al mismo tiempo los estaba usando. Todo. Nada le funcionaba. La hospitalizaron porque el staff de migraña de Sura dijo, no tenemos nada que ver con esta señora, hagámosle biológicos. Iba a entrar a terapia de biológicos, como estaba usando los opioides, dijeron, primero hay que mejorarle lo de los opioides para poderla meter a biológicos, hospitalicémosla, la hospitalizaron, dijimos, señora, usted efectivamente no le ha funcionado nada, ¿qué tal si le ponemos CBD? Ahí está. Doctor, qué pena lo interrumpimos, estamos ya corticos de tiempo. Yo sé que sí. Conclusiones. Finalmente, miércoles tiene consulta de control. Sí, mi asistente habla con la hija constantemente y la señora está sin dolor. Lleva 1 mes sin dolor y está con CBD. O sea que esta vaina sí funciona. Eso sí funciona. Esto es una buena alternativa. Y en conclusiones, antes de que la doctora me vuelva a regañar, el uso terapéutico de cannabis es científico y es real. Existen múltiples indicaciones terapéuticas actuales. Es efectivo para muchos pacientes y siempre se requerirá el acompañamiento, esto es lo más importante, de un médico experto, ¿sí? Si usted considera que su paciente necesita cannabis medicinal, mándeselo a un médico que realmente sepa de cannabis medicinal, ¿sí? No cometa errores con el cannabis medicinal, eso no es para todo el mundo, ni todo el mundo lo sabe manejar, pero les puede llegar el paciente que está con cannabis medicinal y ustedes tienen que ayudarle, guiarlo, pensar que es una alternativa. Y no es lo mismo hablar de cannabinoides medicinales y fumar marihuana. Mi teléfono, mi correo, si alguien quiere la presentación me envía y sin ningún problema, con muchísimo gusto les comparto la información.
Sí, me pueden contactar, sí, el teléfono es público, a mi señora no le gusta, pero es público, sí, no hay ningún inconveniente. Eso es lo que quería compartir con ustedes y muchísimas gracias por su atención.